Bien, en la clase de hoy vamos a analizar igual la primera condición de equilibrio, pero esta vez con ángulos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Igual vamos a tener una carga sostenida por dos tensores, pero esta vez los tensores tienen diferente ángulo, a diferencia del ejemplo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, bueno, este va a ser el ejemplo que vamos a tomar. Miren, una carga de 100 kilogramos y tensores, un tensor 1 a 15 grados y un tensor 2 a 40 grados respecto de la horizontal o eje X. Estoy agregando estos nuevos símbolos que los vamos a interpretar como que son parte de un soporte o una estructura que no necesariamente tenemos que dibujar completa. Bien puede ser una pared, una estructura metálica. Sí, entonces no hay que dibujarla completa y entonces lo podemos reducir así. De esta manera lo podemos abreviar. Entonces, copien por favor el dibujo para que lo tengan a la mano ahí en su libreta. Pausan el video. Haces pausa en el video o copias este dibujo. Cuando ya lo tengas para irlo siguiendo, puedes reanudar el video. Entonces, una vez que copiaron la imagen, pues vamos a empezar a analizar. Los pasos son exactamente los mismos que en el anterior y vamos a ver algunos detalles. ¿Y por qué en el anterior, aunque era muy sencillo sacarlo directamente cuando ya vimos la conclusión, les pedía que hicieran todo el procedimiento y veíamos todo el procedimiento porque en eso pues no es tan fácil verlo a primera vista? Entonces fíjense, ahorita vamos a ver las pequeñas diferencias que hay en los dos casos. Entonces, igual que en el anterior, ¿qué es el primer paso que hacíamos? Establecer las condiciones de equilibrio. Entonces teníamos, ¿cuáles eran esas condiciones? Como quiero que este objeto se mantenga en equilibrio, ni que se me vaya a caer, ni que se esté moviendo hacia arriba o hacia los lados. Voy a imagínense, antes de ir a esto, porque quiero establecer más la idea. Si pongo una carga sostenida por dos cables que son tensión 1 y tensión 2, voy a suponer que esto fuera un cartel. Sí, un cartel, un anuncio. Y entonces por acá abajo que fuera un anuncio, no sé, a lo mejor de un café. Sí, de un café donde hay hay comensales y, por decir, miren, aquí están abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero que necesariamente este diseño mantenga el equilibrio? Miren, a lo mejor esta es una muchacha, este es el muchacho, y a lo mejor hasta se le está declarando, ¿no? ¿Sí se fijan? Y entonces, ¿qué pasa si no diseño bien esto? ¿Qué tal que se rompe el cartel? Pues les va a caer encima, ¿no? Sí, entonces, pues no estaría nada bien, ¿no? Que apenas que se le está declarando y todo eso, a lo mejor ya se animó y luego pues le cae el cartel encima, ya no hubo boda, hubo velorio, ¿no? Entonces, no costea. Entonces, si se fijan, eso es lo que pretendemos, mantener el estado de equilibrio de nuestro sistema. Entonces, por lo tanto, es que tengo que establecer esas condiciones de equilibrio, además de lo que habíamos visto. Entonces decíamos, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? Sigma de las fuerzas en X es igual a 0 y sigma de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, con eso veríamos nuestro primer paso. Sigma de fuerzas X, sigma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Se fijan? Bueno, entonces así establecemos la primera condición de equilibrio, ya veíamos por qué. Y entonces es lo que llamamos primer paso, ¿no? Entonces, como siguiente paso íbamos a describir cuáles eran esas dichas fuerzas X, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles eran? Pues igual que en el otro, pues aquí hay una fuerza actuando en X, miren, 1,
otra que actúa hacia acá, esta es por el tensor 1, entonces el tensor 1 en X, y esta tensor 2 en X, y ahí en su cuaderno pues las pueden señalar. Y entonces decíamos podemos describir esas fuerzas X que me están mencionando esta ecuación. Entonces sigma de fuerzas X es menos, porque va hacia la izquierda, la tensión 1 en X, más, porque va hacia la derecha, tensión 2 en X. Y esto es igual a 0. Es importante también que en su libreta vayan haciendo los pasos y revisando el dibujo. Para eso les decía que pausaran, tuvieran su dibujo a la mano, para ir viendo esos detalles. Fíjense, ahí están las fuerzas X. Miren, eje X, fuerzas X, son estas. ¿Hacia dónde? Izquierda, pues negativo, derecha, positivo. Ok, ya establecimos las X. Ahora, en ese mismo segundo paso, sigma de fuerzas Y, y vamos a declarar cuáles son estas dichas fuerzas Y que me está diciendo esta ecuación. Entonces, ¿cuáles son estas fuerzas Y? Tengo una carga actuando en Y, ¿se fijan? La de 100 kilos. Bueno, entonces digo que son 100 kilos, pero ¿hacia dónde está la punta de la flecha? Hacia abajo. Entonces en esta me dice que es negativo. Recuerden, en este caso, en las X me pregunto, ¿van a la izquierda? Negativo. ¿Van a la derecha? Pues les pongo positivo. Para las Y, si van para arriba, positivo, pero si van para abajo, negativo. Esta carga está dando hacia abajo, negativo. ¿Sí? Entonces, 100 kilogramos. Bueno, ¿qué más me encuentro actuando en Y? Pues este tirón del tensor 2, y es el tensor 2 en Y, así como el tirón en vertical, tensión 1 en Y. Tensión 1 en Y. Y entonces, pues ya establecí, es la carga contra los tensores. Y si se fijan, ya dicho así en español, pues suena bastante lógico con lo que estoy viendo, observando en el gráfico. Entonces es la carga contra los tensores. Entonces más T1Y más T2Y. Y esto tiene que darme, toda esa suma dice que me tiene que dar igual a 0 para mantener el equilibrio. Entonces ese es el segundo paso. A ver, analicen el segundo paso. Si es necesario que pausen el video, pausen, analicen, o regresarlo, lo pueden hacer. Segundo paso, vamos al tercer paso. Bien, entonces este sería nuestro segundo paso. Ya hemos descrito cuáles son esas fuerzas, ¿verdad? Vamos en este paso, vamos al tercer paso, que era relacionar con la geometría del triángulo. Entonces, bueno, vamos en nuestro tercer paso a relacionar con la geometría del triángulo. Entonces sería sigma de fuerzas X es igual a menos la tensión 1X, que decíamos, bueno, pues es menos la tensión 1X. A ver, la busco aquí, miren, aquí está el triángulo rectángulo este que tenemos aquí, tensión 1X, cateto adyacente, entonces va a ser hipotenusa tensión 1 por, y acuérdense, X, como es un cateto adyacente, pues por la función coseno del ángulo. En este paso es bien importante, porque veo por la experiencia que tenemos de dar el curso en años, muchas veces dice uno tensión X y se mete en el otro triángulo, etcétera. Aquí mi recomendación es, cuando estén haciendo el paso de relacionar con la geometría del triángulo, no nos cuesta nada voltear de nuevo al dibujo y ver justamente con cuál hipotenusa está relacionado, cuál ángulo, con cuál lado está relacionado, ¿sí? Entonces mi recomendación, volteen de todos a ver de nuevo el dibujo. Ahí es donde nos podríamos cuatrapear, decíamos antes, cuando practicábamos por ahí. Entonces, equivocar sería la palabra, ¿no? Así me acostumbré a cuatrapear. Entonces, coseno, fíjense, ¿por qué? Porque es adyacente. ¿Coseno de quién? De 15 grados.
coseno de 15 grados. Bueno, y luego más tensión 2x, que sería hipotenusa tensión 2, como es la x, es esta que tenemos aquí, y cateto adyacente también, por el coseno, volteo a ver mi dibujo, coseno de 40 grados, y eso es igual a 0, esa suma me da igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí como ya ocupé espacio de la columna que llevaba en Y, voy a seguir esta columna aquí abajito, espero no, otra vez no, cuatrapearlo, no, creo que se entendería, o bueno, déjenme la acomodo. Bueno, entonces como podrán observar, nada más lo que tenía aquí de la columna de las Y's, lo acabo de pasar acá en azul. Sí, entonces esto es lo que acabamos de concluir en este paso, el de relacionar las X con la geometría del triángulo. Vamos a relacionar las Y con la geometría del triángulo, y entonces nos quedaría en este paso, fuerzas Y es igual a menos 100, quedábamos que ese así quedaba, ¿no? Menos 100 kilogramos, más T1Y es un cateto opuesto, por lo tanto sería la hipotenusa, que es T1, pero como es opuesto, la función seno del ángulo. Otra vez la recomendación, volteo a ver el dibujo para ver con cuál está relacionando T1, y es con el ángulo de 15 grados. Más, ¿sí? Tensión 2Y, voy a continuar acá abajo, más tensión 2Y, fíjense, es la que estoy traduciendo acá, la geometría, tensión 2Y, también es un cateto opuesto, entonces la hipotenusa de este triángulo es T2 por el seno del ángulo. Volteo a ver el dibujo y veo, pues es el ángulo de 40 grados, ¿sí? Entonces aquí esta es una suma, ¿sí? Y esa suma me tiene que dar 0 para que se conserve el equilibrio. Entonces, cuando hemos relacionado con la geometría del triángulo, obtenemos, fíjense, una ecuación, dos ecuaciones incógnitas, T1, la misma que T1, T2, la misma que T2. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, tenemos un sistema de ecuaciones lineales que podemos solucionar con los métodos que vimos en Matemáticas 1. Como les decía, en este caso, pues resolvemos por sustitución, acostumbramos a resolver por sustitución. Entonces, este sería el paso de la relación con la geometría del triángulo. Entonces, vamos ahora sí, ya con nuestro sistema de ecuaciones, a darle solución a estas ecuaciones. Bueno, entonces, como vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales, que ya lo tenemos, un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, dos ecuaciones, y sabemos resolverlo, lo vamos a hacer por el método de sustitución. Este método nos dice que hagamos el despeje de una de las incógnitas, puede ser en este caso T1 o T2. Entonces vamos a escoger la ecuación más sencilla me refiero, tiene menos términos, ¿no? Por eso le estoy diciendo más sencilla, están igual de sencillas. Entonces vamos a hacer el despeje. Vamos a hacer el despeje de esa dicha incógnita, y pues partimos de una de las ecuaciones del sistema. Entonces, igual como lo hacíamos la vez anterior, fíjense bien, este término que está restando, pues este lo puedo pasar sumando al lado del 0. Y entonces ya me quedaría que la T2 coseno de 40 grados es igual, imagínense, 0. Y paso más T1 coseno de 15, pues me va a quedar más T1 coseno de 15 grados. Entonces ya despejé este término. ¿Se fijan cómo ya no estoy hablando en este paso?
Ya no estoy hablando de la suma de las fuerzas en X porque ya lo modifiqué. Hasta aquí todavía estoy mencionando que es la lista de la suma de elementos que voy a hacer. Aquí como ya lo modifiqué, pues ya no interviene esto, ya no es la suma, esto ya está siendo manipulado algebraicamente. Entonces por eso este término ya lo pasé para acá, entonces ya me queda esta igualdad. Bueno, y entonces, y así pues ya también no tengo que escribir este signo negativo, ¿no? Entonces ya me lo traje positivo para acá, el término. Luego, para terminar el despeje, fíjense bien, puedo despejar ya sea T1 o T2. Es igual, como lo quieran hacer, yo escojo que sea T2. Entonces T2 va a ser igual a T1 coseno de 15 grados, que ya está en este lado de la ecuación, y este coseno de 40 grados que está multiplicando va a pasar, ¿cómo? Así es, se está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, coseno de 40 grados dividiendo. Y ya coseno de 15 grados y coseno de 40 grados son números precisos que puedo preguntarle a mi calculadora. Entonces, gracias a nuestra calculadora, pues podemos saber cuáles son estos valores. ¿Se fijan? Esta parte numérica sí la puedo resolver, la parte literal todavía no. Pero ya simplificando nos quedaría, bueno, pues sería T2 es igual a T1 que multiplica a estos números. Como son números, pues ya le puedo preguntar a mi calculadora, ¿sí? ¿Qué número me da la división de coseno de 15 entre coseno de 40? A ver, vamos a hacerlo en la calculadora y díganle coseno 15 entre coseno 40 igual. Y a ver cuánto nos da. Entonces, cuando hacemos la operación nos da 1.26. Recuerden que estoy tomando los primeros dos dígitos. Nos da 1.260526615, pero ya con dos dígitos era bastante, así lo había comentado. Este número es el que nos da esta división. Ya no lo dice la calculadora, es 1.26. Ah, bueno, ya sabemos. Pero la parte literal esa no la hemos resuelto, es 1.26 T1, fíjense, T1. T2, aquí me dice, T2 es igual a 1.26 veces lo que valga T1. Es decir, no he resuelto nada hasta ahí. Lo único que me ha dicho las matemáticas es que en el caso de que los ángulos no sean iguales, las tensiones en los cables ya no son iguales. Y otra vez me podrán decir, pues no necesito ser un genio para resolver que no son iguales. Como en el caso cuando son iguales, que veíamos la otra vez, les decía, pues tampoco necesito ser un genio para decir, si son ángulos iguales, pues van a ser iguales, aquí nos daba igual. Pero ahora que son diferentes, pues aquí nos dicen, fíjense cómo las matemáticas nos dicen lo que estábamos esperando. Sí, no son iguales, pero además las matemáticas me están diciendo en qué proporción no son iguales. Porque yo puedo decir, sí, no son iguales, pero ¿en qué proporción? Esto sí me está resolviendo este paso. Miren, la tensión 2 es 1.26 veces lo que valga la tensión 1. ¿Sí? Eso es lo que me resuelve este caso, que además es uno de los pasos del método de sustitución. Bueno, ya he resuelto el hacer el despeje de la incógnita, aquí está, ¿sí? Pero bueno, aquí quiero explicar eso. ¿Qué me dice en español esto, no? Entonces, bueno, ya más o menos le entendemos lo que nos dice. No son iguales, están en esta proporción. ¿Cuánto valen? ¿Quién sabe? Todavía no sabemos. Vamos a ese paso. Ahora bien, una vez que hemos resuelto el paso del despeje para la sustitución, nos quedaba tensión 2 es igual a 1.26 de la tensión 1, ¿verdad? Que decíamos, bueno, pues ya nos dijo algo que esperamos, pero ahora sí nos da datos de la proporción que hay, ¿no?
Y entonces el paso del método, el siguiente paso del método es que tengo que sustituir en la otra ecuación. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esa sustitución, pero antes voy a acomodar esta, a simplificarla también para que nos sea más fácil el proceso. Entonces, miren, igual este término, 100 kilogramos, que tiene signo negativo, lo puedo pasar acá al lado del 0 y entonces ya me quedaría más simple la expresión, que sería tensión 1, seno de 15 grados, más tensión 2, seno de 40 grados, es igual a 100 kilogramos. ¿Sí? Entonces, así pues ya se ve más simple también. Otra vez ya estoy quitando el sigma de fuerzas en Y porque ya hice una modificación, ya hice una manipulación algebraica. Entonces, bueno, ya tengo preparada mi ecuación para hacer la sustitución. Entonces, fíjense bien, aquí escribiría pues tensión 1 por el seno de 15. Seno de 15 ya es un número que le puedo preguntar a mi calculadora. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a preguntarle cuánto vale el seno de 15. Entonces le pongo sin, tecla sin, 15 igual. Me dice que es 0.25. Ah, bueno, tensión 1 por 0.25. Y así ya empezamos a hablar un poquito más en números, que estamos más acostumbrados, ¿no? Esto y esto es lo mismo, no he cambiado más que la forma de decirlo. Luego más la tensión 2 por el seno de 40 grados. ¿Cuál será el seno de 40 grados? Le pregunto a la calculadora. A ver, dime sin de 40. Y me da 0.64. 0.64. También ya lo convierto a números. Ya lo veo tal vez más claro. Entonces, esto es igual a 100 kilogramos. ¿Se fijan? Hasta aquí solamente hemos preparado la ecuación para irla viendo más sencilla, ¿sí? Pero son pasos importantes que tenemos que checar. Bueno, entonces vamos ahora sí al paso de solución. ¿Cuál era este? Si yo sé que T2 equivale a 1.26 de T1, pues puedo aprovechar para hacer la sustitución y ya me quedaría como sustitución tensión 1 0.25 más T2, que T2 tiene un valor de 1.26 T1. Fíjense cómo hice la sustitución de T2. ¿Se fijan? T2 es 1.26 T1, entonces T2 lo puedo decir como 1.26 de T1, que está multiplicando a 0.64, y esto es igual a 100 kilogramos. ¿Qué conseguí con esto? Que ahora ambos términos que tengo de este lado de la ecuación son términos semejantes, pues están ambos en función de T1. Aquí no puedo sumarlos porque no son términos semejantes, acuérdense. No puedo sumar 2 naranjas con 3 limones. Sin embargo, sí puedo sumar 2 naranjas con 3 naranjas, ¿sí? Y hacer la expresión. Sí, de la otra forma sí puede haber suma, pero no la puedo indicar en una expresión algebraica, ¿no? Entonces sí existe la suma, ahí está, sí se puede hacer, pero de esta manera es que nos simplifica. Puedo hacer esa reducción, ¿sí? Y entonces, ya que tenemos esto, pues diríamos entonces T1 por 0.25 más
Entonces fíjense cómo la parte numérica aquí sí la puedo reducir, porque ya son números, ¿números qué? Fíjense, como aquí no hay nada entre este y este, ¿qué quiere decir? Que está multiplicándolo, y el paréntesis también me indica multiplicación. Es decir, en este término, dentro de estos términos, estos dos números pues se están multiplicando, y eso pues lo puedo resolver. Le pregunto a mi calculadora, ¿cuánto es 1.26 por 0.64? A ver, déjenme checo. 1.26 por 0.64. La calculadora me dice que es 0.80. Entonces digo, entonces tengo T1 multiplicando. Fíjense cómo está multiplicando a los dos números que se están multiplicando a su vez. Por 0.80. Acuérdense, sí hay más cifras que me dice la calculadora, pero pues escojo los dos primeros. 0.80, y esto es igual a 100 kilos. ¿Se fijan? Hice esta multiplicación. Cuando ya tengo esa multiplicación y que ya es súper clarísimo que son términos semejantes, miren, es como si dijera 0.25a y 0.80a, pues ya puedo sumar, nomás que aquí en vez de esa es un T1. Entonces ya puedo decir, pues sumo los números y me queda la parte literal, ¿no? T1. Entonces, ¿cuánto me da esto? 0.80 más 0.25, creo que me da, a ver si no me fallan las cuentas, 1.05 T1. Sí, a ver, déjenme checo. Vamos a checar todos, a ver, chequenme ahí. 0.5 más 0.80. 1.05, ¿sí? De T1. Y esto es igual a 100 kilogramos. ¿Se fijan? Entonces lo que conseguí con hacer la sustitución. O sea, ¿a qué llegué? Primero a tener términos semejantes, con eso puedo reducir. Y luego me queda, fíjense, al final una expresión con una sola incógnita. Nos decían en matemáticas 1, tienes una expresión que nomás tiene una sola incógnita, fácil, pues ya nada más la despejas. Entonces, bueno, enseguida déjenme borro el pizarrón y hacemos el despeje para finalizar ese cálculo. Bueno, entonces llegábamos a esta ecuación, una ecuación con una incógnita que es esta. Y entonces vamos a despejarla, ¿no? De hecho, esto es a lo que llegué. Aquí vamos a despejar. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que este factor 1.05 está multiplicando, entonces tiene que pasar dividiendo. Entonces nos quedaría el despeje. T1 es igual a 100 kilogramos entre 1.05. Entonces ya nada más habría que preguntarle a nuestra calculadora, ¿verdad? ¿Cuánto nos da 100 entre 1.05? Nos da 100, le digo, ¿cuánto me da 100 entre 1.05? Me dice que da 95.23, es lo que me sale aquí. ¿Qué unidades tengo? Kilogramos. Eso me dice, si revisan en su dibujo, el cable 1 estará soportando o tendrá una tensión de 95.23 kilos. El cable 1 es el que está a 15 grados. ¿Sí? Entonces, chequenlo, miren, ahí está, ¿verdad? Igual, por los decimales que estamos utilizando, hay quien dice, utilizo todo lo que sale en la calculadora de datos, de décimos, centésimos, milésimos y etcétera, como dato, y entonces varía un poquito y está bien. Les digo, si ustedes quieren tomar más dígitos después del punto, los que ustedes quieran,
está bien. Si quieren tomar todos los de la calculadora, está bien. Pero les decían, no hace gran diferencia, por eso pues con 2 que tomemos estaría también bien. Entonces bueno, pues tendríamos algunas décimas a lo mejor de discrepancia, ¿no? Pero básicamente. Entonces, por ahí de 95.23. Así es que si lo hacen así también está bien, ¿eh? Entonces, bueno, ya tengo pues el resultado de T1. Y dejé esto escrito acá porque habíamos llegado también a la conclusión de que T2 era 1.26 veces lo que vale T1. Ah, bueno, entonces de esa manera pues es muy fácil calcular el valor de la tensión 2 también, porque tensión 2 es 1.26 veces lo que valga T1, 1.26 veces lo que valga T1, y como ya sé cuánto vale T1, que son 95.23 kilogramos, entonces ya puedo decir cuál es el valor de la tensión 2. A ver, vamos a ver cuánto es. Dice que es 1.26 multiplicado, acuérdense que eso significa ese paréntesis o un nada entre los dos, pero son números, no se confunda. Decimos ese paréntesis, ¿no? 1.26 por 95.23 y esto nos da 119.98 y las únicas unidades que hay aquí son kilogramos. O sea, casi 120 kilos, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, a ángulos diferentes, pues va a haber tensiones diferentes. Pero como no es tan fácil predecir desde un principio, este tipo de problemas sí nos va a obligar a hacer todo este procedimiento. En el otro a lo mejor nos podíamos escapar, como decíamos, ya sé que es la carga entre 2 veces el seno del ángulo y terminé. Bueno, pero les dije, hay que ver todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque en estos pues, no es tan sencillo verlo a primera vista. Entonces, pues, aquí sí no nos escapamos del procedimiento. Entonces, como sí, pues tiene algo de procedimiento, ¿no? Ya hay que irlo checando, revisando detallitos de ir observando el dibujo, etcétera. Bueno, pues habrá que darle, no sé, 1 o 2 repasos al video para ver cómo sale, hacerlo junto con el video en el cuaderno, ¿sí? Y aún así, si con todo eso ya saben que estamos a su disposición, estoy ahí en ¿cómo se llama? En Teams, en el general, mándeme la pregunta ahí al general, bueno, en tal paso, especifíquenme en tal paso, a ver, me dio tanto, a lo mejor sí, sí, chéquenlo, sí, sí necesita un poquito ahí de checarlo. Igual, pues no es nada, de hecho, no es nada que no hubiéramos visto. El sistema se vio en Matemáticas 1, es recordarlo un poquito, pero ahí estamos para eso es, ¿no? Para eso estamos ahí. Dudas, preguntas, y ahí vamos a estar, ¿sí? Entonces, con toda confianza, acuérdense, con toda confianza, desde el primer momento que empezamos el curso, con toda confianza. Si me preguntan, yo creo que algunos ya han hecho preguntas, se les han contestado y eso me dice, están trabajando, los muchachos están trabajando, están checando, ahí salen dudas, hay que despejarlas y eso, pues eso está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, con toda confianza, entonces, chéquenlo, y pues bueno, igual que con nosotros veremos de hacer ejercicios. Entonces, por eso chequenlo bien, dudillas que pudieran salir, me hacen esas preguntas. Entonces, bueno, pues ahí no está muy bien.